Hola, ¿qué tal? Somos la familia vallejiana número 2 y el día de hoy presentaremos nuestro proyecto de difusión cultural, iniciando con una pequeña representación de la escena de la llegada de la carta de la obra Colacho Hermanos. Veamos. A los señores Acidal y Cordel Colacho, a almorzar Silverio Carranza, alcalde de provincia. Una invitación del alcalde de Colca. ¿Me oyes bien? Nada menos que el señor Silverio Carranza, del señor alcalde de Colca. No, no puede ser. No es posible. Sí, ahí está. El alcalde, a nosotros, mi hermano mío. Carajo, creo que de esta fecha nos hemos salvado. ¡Salvado, carajo! Al fin, carajo. Después de tanto sufrir y de tanto padecer, al fin somos alguien en Colca. Al fin. Tiene el honor. ¿Oyes tú? Dice que tiene el honor. ¿Lo has leído? Que tiene el honor, y el resto, y todos los demás. ¿Qué hora es? A ver. 2:30. ¿Por qué? ¿Por qué? Pero porque dice que es para la 1 de la tarde. Ya no tenemos tiempo. Habrá que contestar antes de ir. ¿Cómo se hace en estos casos? Esta es tan solo una muestra de la maravillosa obra del gran escritor César Abraham Vallejo Mendoza. Vallejo es sin duda un referente de la literatura mundial y quizás el máximo representante de la literatura peruana, quien nos demuestra que mediante sus obras podemos inspirar a las futuras generaciones en búsqueda de un mejor futuro, donde primen los derechos humanos. Por ello, es necesario conocer su vida y qué es lo que lo motiva a este gran autor para poder destacar en sus obras. Acompáñenme. César Abraham Vallejo Mendoza es natural de la ciudad de Santiago de Chuco. Ocupó el 12º puesto entre los hermanos, quienes fueron concebidos por su ascendiente, Francisco de Paula Vallejo, quien ocupó por un periodo el cargo de gobernador de Santiago, y su progenitora María de los Santos, ambos hijos de sacerdotes. Cabe resaltar que ocupaba una posición acomodada, pero mantenían un perfil humilde. El joven Vallejo continuaría sus estudios secundarios en Huamachuco, y es aquí donde despierta una curiosidad literaria que lo llevará a continuar con su formación en la Universidad de Trujillo, el cual se verá retrasado ya que tendrá que priorizar su sustento económico desempeñándose en trabajos como administrador en Cribilca, profesor de colegio y cooperador del cajero en una hacienda azucarera llamada Roma. No obstante, 5 años después prosigue su instrucción en la Universidad de Trujillo. Efectivamente, César Vallejo, desde sus inicios de la secundaria, se apasionó por la literatura, convirtiéndose en el poeta más importante del Perú, destacando entre escritores peruanos y extranjeros, lo cual se le llevó a ser considerado como el poeta universal. La devoción por Vallejo en todo el mundo no ha cesado de multiplicarse. Lo considera el poeta más importante de la modernidad. Se tiene el caso donde Vallejo muestra su primer poemario, que deja huella como los heraldos negros. Pasando los años, este poema es una de las pruebas que se da a conocer su poesía como innovadora y uno de los más referentes de Latinoamérica. Se da a conocer los inicios de su formación poética, los inconvenientes que le acontecieron, algunas de las ocupaciones que desempeñó y a la vez fueron inspiraciones para el desarrollo de algunas obras. Por ejemplo, con ayuda de los bohemios, estudió literatura contemporánea en Trujillo. Para concluir, el legado y aporte importante que ha dejado el poeta a lo largo de los años deja enseñanzas sobre la literatura universal, de lo cual tenemos que sentirnos orgullosos y conocer más de sus logros. El emprendimiento es una manera de transformar la economía del país. A su vez, da a conocer más sobre su cultura. El emprendimiento es únicamente la idea para cambiar para bien la vida de una persona. Y de modo similar, y es el hacer las cosas bien hace que te sientas satisfecho. Oliva en el 2018 nos menciona que un 52% de los habitantes están orgullosos de su inteligencia y su imaginación. Un 26% de los habitantes están orgullosos de vivir de su propio trabajo. Y un 22% de habitantes se sienten orgullosos por el impacto que han tenido social y culturalmente. Graffiti, la niña. Son muchos los grafitis de Banksy que gozan de fama mundial, pero quizá este es el más conocido. Se encuentra en Londres. También en Perú se encuentran muchos grafitis, como en Lima, en Miraflores o en Barranco. Las mujeres antiguamente tejían sus prendas de vestir, como chombas, faldas y medias, etc. Y ahora daremos una breve explicación referente a la definición de documental. Y es que es una palabra que engloba toda una producción ocurrida delante y detrás de una cámara, dando como resultado un producto mágico para el receptor, formando así parte del arte.
Por otro lado, este fue creado con la idea de servir a la ciencia, para que se pueda tener un registro de cada suceso importante. Además, gracias a la producción de tal, el espectador podrá aprender de diversos temas. Según Platín, en el 2011 refiere que es una palabra utilizada por primera vez por John Williams en 1926, para luego de ello, ya por la década de los años 30, sea utilizada de manera regular en inglés, ya que en general los documentales son películas de algo. Por lo tanto, todas las películas también se consideran documentales en esencia. El documental ha tomado un papel muy importante en estos últimos años, donde gracias a tal se ha podido dar a conocer acontecimientos o hechos relevantes actuales o pasados de un tema concreto y atractivo para el público objetivo. Colacho en manos, obra teatral realizada por el escritor peruano César Vallejo en el año de 1934, la cual trata de una farsa implementada por dos mellizos, los cuales son los protagonistas de dicha obra, que tienen por nombre Morder y Acidal, hombres con una edad aproximadamente de 40 años, que han obtenido un ascenso político y social muy apresurado, al pasar de ser unos simples obreros y comerciantes de una aldea andina de Taque, a ocurrir repentinamente a ser dueños de un gran bazar, cuando anteriormente se les solía reconocer como dueños de una tienducha. En este sentido, dicha obra realizada por Vallejo también se presenta un aprovechamiento a la fuerza indígena, al contactar a los obreros indígenas y contratarlos para la minera aurífera. De igual forma, en la obra se exhibe un tráfico laboral llevado a cabo por los Colacho, en apropiarse de propiedades y productos como los huevos, terrenos con siembra incluida y hogares de los indígenas, que están sujetas a engaños por cuyo hecho del alfabetismo e ignorancia que se presenta en la población. Un ejemplo de ello es entre los indígenas Taque y las transacciones llevadas por los hermanos Colacho económicamente. Asimismo, en la obra, los muy parecidos rasgos físicos de los hermanos mellizos Acidal y Mortel Colacho, ambos bajos de aspecto fornido, sudorosos la mayoría de tiempo, con el cabello oscuro, con mal humor, les ayudará a que intercambien ambos sus papeles con facilidad y cuando lo crean conveniente a la hora de asumir su presidencia y estén atravesando por algunos problemas. Por otro lado, Vallejo demuestra la sorprendente reacción de la población indígena con los productos occidentales desde la llegada de los españoles, en cómo aquellos devaluan sus bienes de producción, como lo son los terrenos de trigo, por productos y objetos de oro triviales. También, mediante esta escena, Vallejo recurre a exponer a los lectores una penalidad donde den por mal el sistema capitalista que hay en la sociedad, mostrando cómo muchos dominantes se aprovechan del trabajo de los dominados. En Colacho Hermanos, Vallejo da a representar las costumbres en las épocas, que las autoridades eran los que tenían poder ante el pueblo y eran muy respetados, llegando a la formalidad, como también Acidal y Mordel llegaron a serlo. Los hermanos Colacho tenían conocimiento de que podían pertenecer a una mejor sociedad dependiendo del comportamiento tanto escrito como oralmente y tener una buena comunicación con las personas importantes de la República. De igual manera, el rumbo de estos hermanos cambió cuando el presidente invita a comer a su casa y por ende tienen que responder a la invitación de una manera formal y que se note el agradecimiento total a base de cómo se tenían que responder las invitaciones en ese tema. Muy ciertamente, César Vallejo finalmente nos da a entender que la similitud de los personajes los puede sacar de apuros y ayudarse mutuamente en ciertos casos de la presidencia que así lo requiera. También que bajo las costumbres indígenas de esas épocas, los hermanos cambiaron el rumbo de su vida políticamente, que como dice Jorge Luis Yangali, podemos ver la similitud de la obra que abarca los hermanos Colacho, donde se aprecia una caracterización política. Por ejemplo, actualmente se presencian guerras donde naciones enteras sufren las consecuencias de los dominantes. En este caso, los gobernadores de cada país por su falta de afinidad para llegar a un acuerdo. Y es ahí donde entran los dominados, sin derecho a hacer algo para contrarrestar batallas que a ellos les perjudican. Finalmente, la obra de César Abraham Vallejo Mendoza narra a los hermanos mellizos Acidal y Cordel Colacho, la cual interpreta la vida en ese siglo de aquellas personas de la Sierra Andina, las cuales intentan superar y salir adelante del aprovechamiento del poder político. Los hermanos Colacho eran propietarios de su propia tienda en Taque, que quedaba en los Andes peruanos. El negocio llega a ser un éxito cuando ellos se juntan con las personas de una mejor sociedad, y aún más debido a que de Norteamérica una transnacional explota minas que quedan cerca al pueblo. Con el tiempo aspiran a cargos políticos y debido al gran parecido a su aspecto físico les facilitó el intercambio de papeles en aquellos momentos que creían convenientes para lograr salir de apuros y o problemas al momento de asumir la presidencia. La reflexión es un comentario o un consejo que sirve para influir en una persona algún tipo de cambio positivo, como las obras de César Vallejo, que nos pone a pensar y analizar el gran problema que afrontó el pueblo
en ese entonces, relacionado con la obra, como la corrupción. Efectivamente, esta obra se basó en el pueblo peruano, sobre los problemas políticos y democráticos que pasó el gobierno en ese tiempo. En el año 2021 surgieron varios cambios. Patricia Benavides refiere que según el último informe de la Contraloría General de la República, hubo una pérdida de más de 24.000 millones. Por ejemplo, de los más de 216.000 fallecidos por la pandemia del COVID-19, muchos hubieran podido salvarse si hubiéramos contado con todos los hospitales que se quedaron a medio construir, producto de la corrupción. Llegar al poder es bueno, pero siempre hay que pensar en el pueblo, ya que la tentación, la ambición, te lleva a tomar malas decisiones. En estos últimos tiempos podemos ver que en la política se muestran casos de corrupción y otras similares a la obra. Colacho Hermanos nos habla sobre la aspiración al poder. Puede estar en toda persona y puede traer consecuencias. En conclusión, esta obra nos muestra cuando una persona llega al poder, se olvida de sus principios y su objetivo, para seguir acumulando riquezas, sin importarle quién salga afectado. Es así que en la obra Colacho Hermanos se evidencia cómo los mismos se aprovecharon de la ignorancia de su pueblo, para poder seguir creciendo políticamente. Se dice además que el dinero es un mal necesario, pero en realidad todos lo necesitan. Es ahí que cuando una persona llega al poder, muestra su verdadera identidad. Ahora vamos a presentar a un invitado muy especial, la cual responderá algunas preguntas referente a la obra Colacho Hermanos. Muy buenas tardes. Quien les habla es el profesor Jerzy Villón Cadillo. Trabajo en una institución educativa de educación secundaria como profesor de comunicación aquí en la ciudad de Chimbote. Estoy presto a responder algunas inquietudes en el campo de la literatura. Adelante con las preguntas. ¿Cuál es el tema en la obra Colacho Hermanos? Bien, en esta obra considero que el tema que se muestra es la farsa política, ocasionado por el arribismo y la presión que ejercen los grupos de poder extranjeros en nombre del capitalismo. En tanto a ello, ¿qué opina usted de la obra Colacho Hermanos? Esta no era una obra muy difundida por cuestiones sobre todo ideológicas y políticas que incluso las mismas editoriales no estaban de acuerdo en que se publique, porque decían que esto parece ser un drama muy forzado, ¿no? Que así no es la política, o así no se da el manejo del poder en una democracia. ¿Con qué obra relacionaría usted a la obra Colacho Hermanos? Esta obra, Colacho Hermanos, yo lo puedo relacionar con el caso de la obra El Tungsteno de César Vallejo, cuando los personajes de esta historia son tres hermanos. Estos se prestan para convertirse en aliados de una empresa minera, a cambio, ¿no? En este caso, de su enriquecimiento y recompensas que los directivos de las mineras les ofrecen, solo por conseguir arribar a una mejor condición o estatus socioeconómico. Correcto, y muy interesante esa relación que ha podido dar con la obra Colacho Hermanos. Tanto a ello le preguntaría, ¿cree que el contexto de la obra Colacho Hermanos se asemeja a algún acontecimiento en específico ahora en la actualidad del Perú? Considero que sí, muchísimo, sobre todo de que vamos encontrando cómo la ideología y las acciones humanas, cuando no tienen un comportamiento ético o moral, se vuelven a repetir en alguna o cualquier generación. Bien, eso es cuanto puedo compartirles a cada uno de ustedes. Muchas gracias, docente. Bien, ha sido un gusto y hasta pronto. Pasemos a entrevistar ahora a los familiares. La primera pregunta sería, ¿de qué manera el estudiante cumple con los valores en comparación con los de César Vallejo? La perseverancia, ya que en ocasiones se les puede presentar algún tipo de problema y veo que ellos tratan de resolverlo de la manera más rápida y eficaz posible. Cumple los valores como anhelo de querer mejorar cada día, de su seguridad para alcanzar sus logros. Mi hermano siempre lo he visto apoyando a sus amigos, también es creativo. El valor que resalto en ella es la perseverancia, ante cualquier acción o suceso que se le presente. A mi hija no le gusta la injusticia. Y ella practica principalmente los valores de la responsabilidad y justicia, evidenciado en sus estudios y comportamiento en la sociedad. Ella cumple los valores cuando realiza y cumple a tiempo sus trabajos que le dejan en clase.
Ella cumple con la perseverancia, la solidaridad y la justicia. Día a día nos demuestra estos y más valores. Yo resaltaría en ella la honestidad que tiene para decir las cosas. Es un joven solidario porque siempre está dispuesto a ayudar a las demás personas. ¿Qué valores debe mejorar? Sería la confianza, ya que muchas veces, valga la redundancia, ella puede ser un poco desconfiada por sus compañeros que no pueden presentar las actividades a tiempo. Y la paciencia, ya que a veces no la tiene cuando se le dificulta algo que quiere lograr. Y también la puntualidad, cuando se levanta tarde y no le alcanza el tiempo para hacer sus cosas. Definitivamente la paciencia. De todas maneras, yo creo que le falta un poco más. La paciencia es uno de los valores que debe seguir mejorando. Ella debe de mejorar el valor de la puntualidad. Es la tolerancia, ya que a veces no tiene mucha paciencia. La paciencia, por lo que he notado. Debe mejorar en la paciencia, ya que se frustra muchas veces cuando no ve rápidos resultados. Que sería la proactividad, poder dar siempre un poco más de lo que le exigen a la alumna. Diría que le falta honestidad, porque muchas de las veces tiene que mentirnos para poder ayudar a aquellas personas que lo necesitan. ¿De qué manera el curso lo ha ayudado a mejorar? La ayudó a mejorar más que nada en el comunicarse y el poder desenvolverse frente a una cámara al momento de representar los hermanos Colacho. El curso le ayudó a poder expresarse mejor y a poder cooperar en equipo. En la paciencia, porque antes soportaba menos. Es más consecuente, más responsable, mucho más hábil e independiente. Le ha ayudado a ampliar su vocabulario leyendo cada día más. Creo que el curso le ha ayudado a ser más responsable y puntual. El curso le ha ayudado a expandir más sus conocimientos sobre los temas tratados. Le ha ayudado a mejorar en la comprensión y análisis de problemas actuales. Va a mejorar en ser más organizada en el tema de los estudios. Últimamente le he visto más responsable con sus trabajos. ¿Cómo observa la participación del estudiante en tanto la elaboración del documental? Más que nada la veo comprometida e interesada. La participación de mi hija en el documental mejoró porque muestra más apoyo y se comunica mucho más con sus compañeros. Primero era muy tímida, ahora se está desenvolviendo mejor. Es muy expresiva y espontánea. Ella aprendió a desenvolverse mucho mejor. Más participativa. La participación que observo en ella es cuando veo grabándose, hablando de algún tema para el curso. Muy participativo en la organización, en la creación y edición del mismo. Nos pudo transmitir el trasfondo del mensaje al cual quiso llegar Vallejo con su obra teatral. En el documental le he escuchado a mi hijo hablar sobre enseñanza, sobre la importancia del poder político. Hoy en día lo estamos viviendo. Gracias. Continuando, vamos a presentar uno de los textos pertenecientes al poemario Trilce, el cual fue escrito en 1918 y publicado en 1922. Este trata sobre la infancia en relación a la familia, los amores y el tiempo que pasó en la cárcel, siendo este último argumento establecido en el poema 58. Veamos. En la celda, en lo sólido, también se acurrucan los rincones. Arreglo los desnudos que se ajan, se doblan, se harapan. Apeóme de caballo jadeante, bufando de líneas bofetadas y de horizontes. Espumoso piente con 3 cascos, y le ayudo, anda animal. Se tomaría menos, siempre menos, de lo que me tocase ignorar en la celda de lo líquido. Mi compañero de prisión comía trigo de las lomas con mi propia cuchara. Cuando a la mesa de mis padres, niño, me quedaba dormido masticando. Le sopló al otro, vuelve, sal por la otra esquina, apura, aprisa, apronta. Invertido, adusto, planeo, cabe camastro intransfijado. Piadoso, no creas, aquel médico era un hombre sano. Ya no reiré. Cuando mi madre rece, en infancia y en domingo, a las 4 de la madrugada, por los caminantes, encarcelados, enfermos y pobres. En el redil de niños ya no les estaré puñetazos a ninguno de ellos, quien después, todavía sangrando, lloraría. El otro sábado te daré mi fiambre, pero ya no me pegues, ya no le diré, qué bueno.
en la celda, en el gas ilimitado, hasta redondearse en la condensación. ¿Quién tropieza por afuera? Luego de esta presentación, concluimos que la literatura guarda nuestra cultura de hace muchos años atrás. Además, a través de ello se puede expresar ideas, pensamientos, dar a conocer sobre la cultura de diferentes tiempos, acontecimientos y más. Debido a ello, es importante que se fomente la lectura, y que mejor si es referente a escritores emblemáticos como César Vallejo, que a través de sus obras hace reflexionar al lector sobre acontecimientos antiguos, que hasta el día de hoy se mantienen vigentes. Claro ejemplo es la obra Colacho Hermanos, obra que tiene como tema principal a la corrupción.